Hola a todos. Vamos a hablar en este vídeo de forma teórica sobre la circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica está diseñada para poder ampliar los conceptos de seno, coseno y tangente de ángulos agudos a ángulos de cualquier medida, ángulos comprendidos entre 0 y 360 grados. No sé si habréis probado, pero no solo los ángulos agudos tienen seno y coseno, sino que si, por ejemplo, ponéis un ángulo obtuso, como el de 120 grados, y calculáis su seno, pues nos sale un valor, seno de 120, 0,86 aproximadamente. Coseno de 120, coseno de 120. Uy, que no he puesto coseno. Coseno de 120. Nos sale un resultado y encima es negativo, menos 0,5. Entonces vamos a intentar entender el porqué de estos resultados, qué son el seno, el coseno y más adelante veremos también la tangente de ángulos no necesariamente agudos, porque ya sabéis que el seno, el coseno y la tangente de ángulos agudos se definen en un triángulo rectángulo dividiendo los catetos entre la hipotenusa o los catetos entre sí. Pero un ángulo de 120 grados no puede ser un ángulo de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ¿cómo se explica lo que son el seno, el coseno y la tangente de ángulos que no son agudos? Pues eso es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Bueno, pues para ello recurrimos a un nuevo concepto matemático, que es el de la circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica es como un gran transportador de ángulos en el que colocamos los ángulos para medir ahí cuánto valen el seno, el coseno y la tangente. Una característica muy importante de esta circunferencia es que su radio mide 1, o sea, desde aquí hasta aquí o por cualquier lado que lo midamos, el radio de la circunferencia mide 1. Bueno, entonces, ¿cómo se colocan en la circunferencia goniométrica los ángulos? La circunferencia está centrada en el origen de coordenadas, o sea, este es el punto 0, 0. Este es el origen. Cuando nosotros situamos un ángulo en la circunferencia goniométrica, uno de los lados del ángulo tiene que coincidir con el eje positivo de las X, aquí, ¿vale? Uno de los lados del ángulo. Y luego los ángulos se abren en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por ejemplo, si queremos situar aquí el ángulo de 60 grados, pues tenemos que ponerlo hasta aquí, ¿vale? Este es el ángulo de 60 grados y se dibuja con una especie de flechita aquí, ¿vale? Este ángulo mide 60 grados. Como ya sabéis, el radio de la circunferencia goniométrica mide 1. Entonces, si nosotros trazamos aquí un triángulo rectángulo cerrando el ángulo exactamente desde el punto donde la línea del ángulo corta la circunferencia goniométrica, trazamos una línea en perpendicular hacia el eje de las X, obtendremos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 1. Entonces, cuando dividamos cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, seno de 60, deduciremos que esta longitud de aquí mide exactamente seno de 60. Eso ya lo habéis visto en vídeos anteriores. O sea, esto que voy a colorear aquí, esto es el seno de 60 y esta longitud es el coseno de 60. El seno se mide en vertical siempre y el coseno se mide en horizontal siempre en la circunferencia goniométrica. ¿De acuerdo? Entonces los ángulos agudos están dentro de esta circunferencia en lo que llamamos el primer cuadrante, es decir, están comprendidos entre 0 y 90 grados. Y cuando trazamos la línea del ángulo, así, un ángulo agudo, cerramos para formar un triángulo rectángulo con la perpendicular trazada desde donde la línea del ángulo corta a la circunferencia goniométrica hacia abajo en ángulo recto. En la vertical tenemos el seno y en la horizontal tenemos el coseno. O sea, si este ángulo lo llamamos alfa, lo que mida este segmento coincide con seno de alfa y lo que mida este otro segmento coincide con coseno de alfa.
¿vale? Entonces nos cuadra todo con lo que ya sabemos de partes anteriores del tema. Cateto opuesto, partido por hipotenusa, cateto contiguo, partido por hipotenusa, son respectivamente el seno y el coseno. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos un ángulo más grande que 90 grados? Como por ejemplo el de 120 grados del que hemos hablado antes. ¿Cómo lo dibujamos? Bueno, pues ya sabéis todos dibujar aquí un ángulo de 120 grados. Colocamos el transportador, 120 está aquí, marcamos la línea del ángulo, que es esta, y dibujamos esta flechita de aquí, que es la que indica que el ángulo se abre a partir de la línea que es origen de ángulos, el eje positivo de las X, se va abriendo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, y vemos que es aquí donde la línea del ángulo corta la circunferencia goniométrica. Entonces, desde ahí, plin, 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 trazamos la perpendicular hacia el eje de las X. Y ahora el triángulo rectángulo se forma en este cuadrante, en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante dibujaremos ángulos cuya amplitud esté comprendida entre 90 y el ángulo llano, que es de 180 grados. O sea, cualquier ángulo que mida más de 90 y menos de 180 estará situado en el segundo cuadrante. ¿Dónde está el seno del ángulo de 120 grados? Voy a poner aquí la medida 120 grados para que lo veamos más claro, porque si escribo aquí dentro ya hay muchas cosas escritas. Bueno, pues el seno de 120 es esta longitud y el coseno de 120 es esta longitud. ¿Os acordáis que hace un momento hemos mirado en la calculadora cuál era el valor del coseno de 120 y ha salido menos 0,5, negativo? Bueno, pues eso quiere decir que desde aquí hasta aquí, esto mide 0,5, que es la mitad de 1. Si os fijáis, hasta aquí mediría 1 y esto es la mitad, 0,5. Y ese signo negativo nos indica que está en la parte negativa del eje de las X, ¿vale? Entonces, como el coseno se mide en horizontal, cuando esté situado a la derecha será positivo y cuando esté situado a la izquierda será negativo. El seno, que es lo que estoy dibujando en amarillo, cuando lo dibujemos hacia arriba será positivo y en los ángulos en que lo tengamos que dibujar para abajo será negativo. El ángulo de 120 grados tiene el seno dibujado hacia arriba, por lo tanto el seno de 120 es positivo. Pero si ahora elegimos un ángulo de este cuadrante, del tercer cuadrante, por ejemplo el ángulo de 200 grados, vamos a ver qué signo tienen sus razones trigonométricas. Vamos a verlo primero con la calculadora. A ver, voy a calcular el seno de 200. Seno de 200. Le damos al igual y ¿veis que sale negativo? Menos 0,34. Voy a apuntarlo. Seno de 200 igual a menos 0,34 aproximadamente. Coseno de 200 grados. A ver, el coseno de 200 grados, menos 0,94 aproximadamente. Menos 0,94. Vamos a interpretar esos valores. ¿Por qué sale negativo? Bueno, pues vamos a dibujar el ángulo de 200 grados. Para dibujarlo, pues voy a añadirle 20 al de 180. ¿Vale? Coloco el transportador aquí y le añado 20 al de 180. Entonces la línea del ángulo es esta. Esta es la línea del ángulo de 200 grados. El ángulo se dibuja, voy a cambiar de color, así, empezando desde aquí. Esto es el ángulo, ¿vale? Este churrito, desde la línea origen de ángulos hasta la línea del ángulo. Bueno, entonces, desde el punto donde la línea del ángulo corta la circunferencia goniométrica, vamos en perpendicular hacia el eje de las X, ahí. Y se nos forma este triángulo rectángulo de aquí, ¿vale? Entonces, en vertical tenemos el dibujo del seno de 200. Eso es lo que mide menos 0,34 que nos ha dado la calculadora. Y en horizontal, aquí tenemos el coseno de 200, que como veis es casi igual al radio de la circunferencia goniométrica. Le falta muy poquito. Por eso su valor absoluto es casi 1. El signo nos indica que está dibujado hacia la izquierda y el valor nos indica lo largo que es. ¿Vale?
Entonces, fijaos que un ángulo del tercer cuadrante, como es el de 200, tiene el seno y el coseno, ambos negativos. Cualquier ángulo que yo dibuje en el tercer cuadrante, así, tendrá aquí el seno para abajo, negativo, y aquí el coseno para la derecha, perdón, para la izquierda, también negativo. Los cuadrantes se suelen indicar con números romanos. Primer cuadrante, ángulos que van de 0 a 90 grados. Segundo cuadrante, cuadrante 2, ángulos que van de 90 a 180 grados. ¿Qué ángulos pertenecen al tercer cuadrante? Los que son más grandes que 180 y llegan hasta esta línea, que es 270 grados. Bueno, pues nos falta el cuarto cuadrante, que sirve para que representemos en él los ángulos mayores de 270 y que llegan al ángulo total, que es 360 grados. Entre 270 y 360 son ángulos del cuarto cuadrante. Por ejemplo, un ángulo del cuarto cuadrante es el de 300 grados. 300 grados está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo lo dibujaríamos? Bueno, pues le añadimos 30 al de 270. 270 y un ángulo de 30. Esperad, que me estoy liando para dibujarlo. 30 más, aquí. Marco el puntito. Esta es la línea del ángulo, ¿vale? Y el ángulo de 300 grados se dibuja empezando aquí hasta aquí, ¿vale? Eso es 300 grados. ¿Qué signos tienen? Su seno y su coseno. Seno de 300 y coseno de 300. Bueno, vamos a pensarlo y luego lo comprobamos con la calculadora. Desde este punto donde la línea del ángulo corta a la circunferencia goniométrica, trazamos la perpendicular hacia el eje de las X. En vertical, lo que mida esto es el seno. Como va para abajo, es negativo. Signo negativo. Y el coseno es esto de aquí, en horizontal. Como va para la derecha, el coseno es positivo. Todos los ángulos del cuarto cuadrante tendrán estos signos para el seno y el coseno. El seno negativo y el coseno positivo. Vamos a comprobarlo. Seno de 300. Seno de 300. Menos 0,86 negativo. Coseno de 300. 0,5 positivo. ¿De acuerdo? Bueno, cuando tengáis que pensar qué signo tienen las razones trigonométricas de un ángulo de cierto cuadrante, pues tenéis que pensar, por ejemplo, si me dicen el ángulo de 100 grados, pues primero pienso en qué cuadrante está. Está entre 90 y 180. 100 pertenece al segundo cuadrante. Entonces, en el dibujo estará más o menos así el ángulo. Su seno será positivo porque va para arriba y su coseno será negativo porque va para abajo. No hay que aprendérselo de memoria, hay que entender el dibujo. O me dicen, por ejemplo, el ángulo de 350 grados. ¿En qué cuadrante está? Pues está en el cuarto cuadrante. Pertenece al cuarto cuadrante. Entonces lo dibujo más o menos así, por ahí. Empezando aquí y terminando allá. Ese es el ángulo de 350 grados. El seno, negativo porque va para abajo. Y el coseno, positivo, porque va para la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, pues como resumen final, ¿qué signos tiene el seno en cada uno de los cuadrantes? Pues será positivo en el primer y en el segundo cuadrante, y negativo en el tercero y en el cuarto. ¿Y el coseno qué signo tiene? ¿Qué signos tiene? Pues será positivo en el primero y en el cuarto cuadrante, y negativo en el segundo y en el tercero. Sabiendo los signos del seno y del coseno, podemos deducir los signos de la tangente, aunque todavía no os he hablado de ella, donde se dibuja y todo eso. Pero sabéis que la tangente se obtiene dividiendo el seno entre el coseno. Seno de alfa dividido coseno de alfa es igual a tangente de alfa. Entonces, por la regla de los signos, más entre más, menos, más entre menos, menos entre menos, más, y menos entre más, menos. Por lo tanto, la tangente es positiva en el primer y en el tercer cuadrante y negativa en el segundo y en el cuarto.